Queridas amigas y queridos amigos, con profunda alegría y gratitud en el corazón, me dirijo a todos vosotros para abrir esta mesa redonda que lleva por título Silencio y Presencia, el corazón contemplativo de la espiritualidad. Hoy competimos con el España-Inglaterra y el aforo está completo, con lo cual no puedo estar más contento. Nada más oportuno, nada más esencial, porque en medio de un mundo saturado de palabras, de urgencias y de ruido, necesitamos volver a lo que no se dice, a lo que se siente, a lo que se habita. Necesitamos volver al silencio, pero no a cualquier silencio, sino al que está colmado de sentido, de presencia, de vida interior. Ese es el silencio del que queremos hablar hoy, o más bien el que queremos compartir. Esta mesa redonda nace de una convicción profunda, que más allá de nuestras formas religiosas, más allá de nuestros credos y ritos, hay una experiencia común que nos une, y es precisamente esa experiencia de lo contemplativo, del estar plenamente presentes, donde se revela lo sagrado de manera más clara, más directa, más verdadera. Y por eso me honra profundamente presentar a quienes hoy nos acompañan, no solo por su conocimiento o su palabra, sino por lo que representan en sí mismos, en sí mismas. Caminos vividos, trayectorias que nos hablan de interioridad, de diálogo, de entrega silenciosa. En primer lugar, a mi izquierda contamos con el señor don Isaac Sananes Hasserfati, vicepresidente de la Comunidad Israelita de Valencia, una figura muy representativa del judaísmo en nuestra región, comprometido con la vivencia fiel de la Torá y la Halajá dentro de la Federación de Comunidades Judías de España. Isaac nos ofrece una voz firme, respetuosa y profundamente espiritual desde la tradición hebrea y es un puente valioso entre la mística judía y el diálogo interreligioso, hoy acompañado de Estrella, su mujer, a quien adoramos y queremos muchísimo. Nos acompaña igualmente el señor Karami Singatekeral, fundador de Adam Academia y una de las voces más activas del Islam tradicional en lengua española. Su labor divulgadora, pedagógica y espiritual ha sido inmensa, con cursos, libros y cientos de recursos que acercan el Islam a través de una mirada compasiva, sabia y profundamente centrada en el Corán. Karami defiende una enseñanza armonizadora que respeta la riqueza de las distintas escuelas islámicas y apuesta por una vivencia presente del Islam como camino de luz y de silencio. Nos acompaña también, al otro extremo, la hermana Rosa Ortí Mateu, carmelita de la Caridad Vedruna. Su vida ha sido una constante búsqueda de sabiduría y profundidad espiritual, uniendo el estudio riguroso con una entrega serena al camino contemplativo. Rosa ha vivido y enseñado en distintos continentes, colaborado con instituciones de espiritualidad oriental y cristiana y ha traducido obras fundamentales del diálogo entre religiones. Su palabra está siempre traspasada por la ternura del silencio habitado. Es un gozo también recibir al otro extremo totalmente a mi querida Amparo Navarro Salvador, teóloga, psicoterapeuta gestalt y docente. Su trabajo integra la experiencia espiritual con el acompañamiento humano, especialmente en contextos sociales vulnerables. Colabora activamente con Cáritas, el Centro Arrupe y el espacio interreligioso del Servicio Jesuita a Migrantes en Valencia. Amparo representa una espiritualidad encarnada, lúcida y profundamente comprometida con la transformación interior y social. Y por último, en este círculo de presencias tan queridas, me uno también como parte de esta mesa como monje hindú de la Sagrada Orden de los Swamis. Mi nombre es Swami Rameswarananda Giri y en representación de la comunidad védica de España, el camino del silencio y la contemplación ha sido la raíz y la savia de mi vida. Mi compromiso desde hace décadas ha sido tender puentes entre tradiciones, abrir espacios de consciencia y servicio y recordar que todo camino auténtico nos devuelve al origen, y el origen siempre es silencio. Queridas y queridos amigos, hoy presentes aquí, os invito a que vivamos esta mesa no como un acto más, sino como una experiencia, que escuchemos sin prisa, que no tengamos miedo a los silencios entre palabra y palabra, que nos dejemos tocar por lo que cada intervención revela más allá del lenguaje, y que este encuentro nos recuerde que al final el corazón contemplativo de la espiritualidad nos enseña,
se contagia, se transmite con la mirada, con la presencia, con el simple hecho de estar verdaderamente ahí. Gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, que este momento nos transforme aunque sea un poco y que al salir de aquí sigamos escuchando con humildad y con amor ese silencio que todo lo contiene. Igualmente, agradecer la presencia a todas las personas que nos escuchan online a través de nuestro canal de Transcendence en YouTube y a todas las personas que son amigas directa o indirectamente y colaboran con el Foro Interreligioso Internacional Transcendence. Bueno, pues esta mesa redonda que tiene el título de Silencio y Presencia, el corazón contemplativo de la espiritualidad, inicia con la palabra cedida a mi querido amigo Isaac. Muchas gracias, Swami. Por supuesto que tu modestia brilla, y no puedo decir, por supuesto, muchas más palabras que las que has puesto. Pero sí que quiero introducir de nuevo sobre esta mesa lo que desde el judaísmo sefardí, sobre todo del judaísmo vivencial, que es el mío, no he estudiado en ninguna yeshiva, pero desde pequeño, desde que nací, he estado adoctrinado, enseñado y aprendido con rabinos diferentes, y eso me ha dado un pozo que me permite poder estar aquí en esta mesa. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy en día estas ideas de silencio y presencia que se entremezclan, y intentar desentrañarlos conduce a una cierta dificultad, y para eso nos reunimos, para entrar juntos en un espacio que no se mide en palabras ni se encierra en conceptos, el espacio sagrado del silencio. Es un lugar donde la presencia se vuelve más clara, donde el alma se aquieta y puede escuchar. En la tradición judía, el silencio no es ausencia, sino una forma de revelación. Cuando el profeta Elías busca a Dios, no lo encuentra en el trueno, ni en el viento, ni en el fuego, sino en una voz suave y callada. Kol de mamá daka, se dice en hebreo. Este susurro es más que un sonido, es una presencia que no necesita ser explicada. Hoy, en esta mesa compartida entre caminos espirituales distintos, traemos nuestras tradiciones, pero también nuestras ausencias, nuestros silencios y nuestros anhelos. Porque lo verdaderamente sagrado, lo que nace del corazón, no conoce fronteras religiosas, ni requiere ser traducido. En tiempos de ruido, como decía Swami, de discursos apremiantes, donde cualquier cosa que pase más de 30 segundos ya es una eternidad, sobre todo también de fragmentación, el silencio es una forma de volver al centro. El silencio contemplativo no nos aísla, nos abre, nos vuelve receptivo, nos vuelve humanos. Hoy no venimos a debatir, ni a convencer, mucho menos, y por supuesto ni siquiera a enseñar. Venimos a estar presentes y a compartir desde esta presencia lo que el silencio ha sembrado en nuestras almas. Por eso deseo, ya que pasó el Shabbat ayer, que este encuentro sea como un Shabbat del alma, un descanso, una pausa sagrada, un momento para detenernos juntos y recordar en silencio que Dios está aquí, aunque nadie lo diga. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los que están aquí el haber atendido y escucharme. También quiero agradecer de manera especial a Swami lo bien que se ha comportado conmigo en estos días y la introducción que ha hecho sobre mí, que es 90% verídica. El resto intentaré estar a la altura. Y
Yo, francamente, voy a hacer una intervención muy breve. Si fueran ustedes a preguntarme cuál es la esencia de la espiritualidad en el Islam, no me enrollaría hablando de diferentes conceptos, porque hay un concepto que es transversal y los incluye a todos, que es el del equilibrio. En el Islam percibimos que todo aquello que me hace espiritual tiene que ser equilibrado. Por ejemplo, ¿tengo que estar todo el día rezando? No. De hecho, eso es antiespiritual. Pero, por otro lado, lo que tampoco puedo hacer es abandonar mis rezos por completo y abandonar mi conexión con Dios. Vale, a propósito del tema del silencio, es lo mismo. ¿Vale? De hecho, nosotros, aparte del Corán, seguimos tradiciones del profeta Muhammad, es decir, cosas que él enseñó y sus discípulos tomaron nota o tomaron nota más tarde, ¿no? Memorizaron y tomaron nota más tarde. Y en una de estas tradiciones, el profeta dijo: es mejor aquel de vosotros que... A ver si lo recuerdo del original. Es mejor aquel de vosotros que se mezcla con las personas y soporta con paciencia lo que eso implica. Es mejor eso que la persona que se abstiene de mezclarse con las personas. Entonces, en relación al tema del silencio y la contemplación, el principio que rige todo en el Islam es el mismo, el del equilibrio. Hay momentos para alejarse de la gente, y eso no es malo, hacer retiros, recargar la pila y luego hay que volver a salir fuera, hablar el bien. Y con esto lo que quiero decir es que es tan importante el silencio como hablar el bien. ¿Vale? Hay momentos en los que el silencio es incorrecto, porque hay que hablar una verdad, o hay que hablar con palabras de apoyo o lo que sea. Ahora leeré referencias. Pero luego hay momentos en los que es mejor permanecer callado. ¿Vale? Yo ahora, si me permiten, quiero leer unos pocos versículos del Corán. Ya os habréis dado cuenta de que es mi manera de tratar los temas. Vale, esto está particularmente en el capítulo 50 del Corán. Y voy a leer unos pocos versículos. He usado la palabra versículos, pero realmente en el Corán no se llaman versículos, se llaman signos. Y eso se debe a que nosotros consideramos que Dios ha creado este universo y ha puesto signos en la naturaleza, y luego en la revelación nos ha transmitido signos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los signos que Dios nos transmite en la revelación concuerdan con los signos de la naturaleza o nos apuntan hacia la naturaleza y viceversa, ¿vale? Por eso, parte de la experiencia de conocer a Dios no es solo recitar la Escritura, es relacionarte con la naturaleza. Y aquí volvemos al tema del equilibrio. Técnicamente, una persona que se encierra en leer el libro no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Porque el libro apunta hacia afuera también. Así que, si me permiten, Sí, por supuesto. dice: ¿acaso no observan el cielo por encima de ellos, cómo lo hemos erigido y embellecido, y el hecho de que no tiene ninguna fisura? El hemos es un plural de majestad, ¿vale? Con el que se supone que Dios habla. Y a la tierra, ¿cómo la hemos extendido? Hemos fijado en ella firmes montañas, y hemos hecho brotar en ella vegetales de toda especie, como un medio para alcanzar la perspicacia y el recuerdo para todo siervo arrepentido. Hemos hecho descender del cielo agua bendita, con la que hacemos brotar jardines y el grano de la cosecha, y palmeras esbeltas cubiertas de racimo, como sustento para los siervos. Así es como damos vida a la tierra muerta a través de la lluvia, y así es como os resucitaremos. Y ahora me desplazo hacia el final del mismo capítulo, porque muchos capítulos del Corán tienen una forma anular, ¿no? Digamos. Y cuando vamos hacia el final de este capítulo, vemos una reflexión sobre la historia y el comportamiento humano y la arrogancia humana. Y dice Dios, desde nuestra perspectiva: ¿a cuántas generaciones más poderosas que ellos hemos destruido en la antigüedad? Recorrieron tierras buscando escapar, pero ¿acaso se puede escapar? Y aquí está hablando de civilizaciones antiguas que creían tener el pleno dominio de la naturaleza y del mundo y desaparecieron de la noche a la mañana. Dice: en esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de razón, en esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen corazón y prestan oído con una
estando presentes, ¿vale? Ahora Sí. desmenuzaré un poco este versículo. Hemos creado los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ambos en 6 eras y no nos ha tocado ningún cansancio. Así que ten paciencia ante sus palabras ofensivas y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida del sol y antes del ocaso, y glorifícalo por la noche y después de cada postración. ¿Vale? Lo que esto significa, o el versículo aquí clave, ¿vale?, que llama la atención de algunos de los comentadores del Corán, es que Dios nos habla de signos suyos en la creación y luego nos dice que en esto hay un motivo de reflexión para aquel que tenga corazón. Y el corazón, como en la mayoría de tradiciones, es una referencia al núcleo espiritual del ser humano. Y aquí los comentadores hacen una cosa que se llama como deducción a la inversa, no sé exactamente, en árabe lo llaman mafhumul mukhalafa. Quiere decir, si Dios me está diciendo que en todos estos signos hay mensajes para la gente que tiene corazón, automáticamente me está diciendo que la gente que no tiene corazón, o en este caso que no tiene espiritualidad, no va a haber signos de ningún tipo. Es decir, es gente que estudia el universo de una manera puramente científica, material, acumulando datos, pero sin ningún corazón. Y para ellos no habrá nada que sacar. ¿Vale? Caminamos en el mismo universo, pero hay personas para las que el universo está vacío. Y el versículo termina diciendo, y está presente. ¿Vale? Es decir, aquí parece haber dos requisitos, digamos, que distinguen a aquel que sabe sacar el beneficio de la naturaleza para conectar con Dios y aquel que no, que es el hecho de tener corazón, de haber trabajado o cultivado la espiritualidad y de saber estar presente. Y estar presente, aquí obviamente a partir de esto los que se dedican, los maestros espirituales musulmanes, se dedican a intentar dar consejos sobre cómo desarrollar, consejos extraídos del Corán, sobre cómo desarrollar la espiritualidad y crecer el corazón, ¿vale? Porque al final, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Es decir, al final no estamos aquí solo para recoger datos sobre cómo funciona la composición del sol y todo eso. Quiero decir, si al final si eso no te va a acercar a Dios, en cierto modo, no es útil. Y uno de los medios para acercarte a Dios es estar presente, ¿vale? Vale, y por último quiero mencionar un par o tres de tradiciones del profeta Muhammad en referencia al tema del silencio, porque muchas veces, como he escuchado antes decir a Swami, no es cuestión de lo que hay, sino de lo que no hay. O sea, no es cuestión de rellenar el hueco, de dar información, sino a veces de vaciar, ¿vale? Y los que nos dedicamos a la enseñanza religiosa, en muchos casos pecamos de eso, del academicismo, de llenar de datos a la persona. Y yo muchas veces cuando leo teología, o sea, no tengo nada contra la teología, ¿no? Claro. Me dedico al tema, pero cuando leo a veces muchos detalles, y esta palabra puede tener 7 significados y no sé qué, y la escuela de fulano opina esto y la otra opina lo otro, al terminar esa lectura dices, es curioso que después de esta lectura no me siento más cerca de Dios, ¿vale? Es decir, que a veces no es solo hablar, a veces también hay que callar y observar y reflexionar. Bueno, esto es una cita del profeta Muhammad que dice, en verdad, estarás constantemente seguro siempre y cuando permanezcas en silencio. Obviamente, cuando hablas puedes acertar o puedes no acertar, ¿no? Si hablas, será registrado a tu favor o en tu contra, es decir, lo que digas. Otra cita del profeta, otra tradición, es uno de sus discípulos que se llama Abu Dhar, y él nos explica que el profeta le dijo, oh Abu Dhar, ¿quieres que te explique 2 cualidades que son fáciles sobre tu espalda? Es decir, es fácil cargar con ellas, no es muy difícil de hacerlo, pero pesan mucho en la escala, en la balanza de las acciones ante Dios. Y Abu Dhar respondió, por supuesto, mensajero de Dios. Y el profeta respondió, ten buena conducta y observa largos periodos de silencio. Juro por aquel en cuya mano está mi alma, que nadie puede actuar con 2 formas de comportamiento más amadas a Dios que estas 2. Buen comportamiento y mucho silencio. Y de hecho es una de las formas de reconocer a una persona madura. Bueno, obviamente hay gente más extrovertida y gente que habla más. Pero creo que la gente que alcanza cierta madurez espiritual tiende a no estar hablando y opinando de todo, ¿vale? Que eso es algo en lo que el mundo actual nos fuerza siempre a tener una opinión. Tienes que opinar de todo. En las redes sociales tienes que comentar de todo.
y al final el que calla es el que brilla. Y finalmente, una tradición del profeta súper famosa, que la mayoría de musulmanes tienen memorizada, en la cual dijo: aquel que crea en Dios y en el último día, que no haga daño a su vecino. Estamos hablando de no hacer. Aquel que crea en Dios y en el último día, que dé honor a su huésped, y aquel que crea en Dios y en el último día, que hable el bien o que permanezca en silencio. Y ya está. Muchísimas gracias por haberme Gracias escuchado. a ti. Yo, al pensar en el tema y qué es lo que puedo comentar, pues creo que el Espíritu me iluminó y entonces es lo que voy a compartir un poquito de algo de mi vida. Mi gran maestro espiritual en el Extremo Oriente fue Ibrahim, un jesuita que fue fundador del Instituto Ricci. El Instituto Ricci es el de investigación de religiones orientales, que además de estar presente en Taipei, está en París, en California, o al menos en aquella época. Yo llegué a Asia con la idea que había aprendido, lo que llamamos la antropología propia de Grecia. El ser humano es una unidad de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, dos partes. Y Ives me hizo vivenciar que la visión que se tenía de las religiones que él estaba profundizando es una visión en tres niveles. Nivel cuerpo, corazón y espíritu. Y en chino suena muy bien, porque cuerpo es ti, corazón sin y espíritu chi. Ti, sin, chi. El que el ser humano sea considerado en dos dimensiones, dualista o trialista, he ido reflexionando a lo largo de los años y tiene una gran repercusión en la vida normal, la historia. O sea, que te abre otro horizonte, porque en el dualismo pues está el bien y el mal, el bueno y el malo. En las películas, ¿no? Siempre tiene que haber los dos. En cambio, en el trialismo, en las religiones, ese otro nivel profundo, entonces al ser tres ya es otra cosa distinta. Entonces voy a explicarlo un poquito, pues haciendo referencia a esas religiones. En el confucianismo, que es del 551 al 479 a.C., dice: el que entra en su interior conoce su naturaleza de hombre. Conocer la naturaleza de hombre es conocer el cielo. Y Mencio, del 372 a 289 a.C., ve al ser humano compuesto de cuerpo, es el exterior del ser humano, el corazón, la capacidad de conocer, inteligencia, etc., y la naturaleza humana, espíritu. Una manera muy sencilla de clarificarlo es pensando en la capacidad de ver que tenemos los seres humanos. Tenemos la capacidad de ver con los ojos físicos, vemos colores, formas, pero hay otra capacidad que es la de la inteligencia. Todos tenemos experiencia de haber dicho: ¿me puedes explicar este problema o esta cosa porque no lo entiendo? Y cuando te lo aclaran, dices: vale, lo veo claro.
no es un ver físico, sino que es un ver de esa otra dimensión del corazón. Y además está otra capacidad de ver, que es el ojo contemplativo, o para nosotros, los católicos, utilizamos la expresión el ojo de la fe. ¿Cuál es este ojo? Esa capacidad que nos permite, iluminados por el Espíritu, nos permite tomar conciencia del misterio. Ojos físicos, colores y formas, la inteligencia y la capacidad de entrar dentro, en lo más hondo, y percibir el misterio. En la Biblia aparecen esos tres niveles como Basar, Nefesh, Ruah. Basar es el nivel que recibe el significado de carne en su dimensión exterior. Jesús, en la antropología oriental, es el Ti, que es la parte física y por lo tanto todo lo que está en relación con lo superficial, los ritos en las religiones, etc. Jesús se encarnó y nació en Belén. El Nefesh, el corazón, para el mundo bíblico es el lugar más íntimo del ser humano, lo más interior, lo más oculto que el hombre percibe secretamente. Es el centro de la existencia humana en sus dos dimensiones, sentimiento, principalmente el amor, y la racionalidad. Con el corazón se siente, se experimentan emociones, se entiende, es decir, se actúan las decisiones de la voluntad. En la antropología oriental, el nivel corazón, sin, se corresponde con lo que nosotros llamamos psique. En la vida de Jesús, Jesús siente compasión, cura al ciego, al sordo, al paralítico. En las bienaventuranzas, cuando Jesús dice felices, es porque el pobre, el que llora, ¿cómo le dice? Felices. Y es porque ve al ser humano en su plenitud. Entonces es feliz. La amistad de Jesús con Lázaro, Marta y María y con los discípulos. Vosotros sois mis amigos porque os he revelado lo que el Padre me ha indicado. Y los frutos que San Pablo nos relata en las Gálatas: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, están en este nivel. Y Ruah es la tercera dimensión del ser humano. En su significado primario es el de viento. Se dice que Dios salía a pasear con la brisa del día en el paraíso. Ruah también quiere decir espíritu. He puesto mi espíritu sobre él, en Isaías. Si el Ruah les retira, muere. Si tu Ruah envías, son creados. Por lo tanto, lo que nos hace vivir es el espíritu. Respiramos y, siendo conscientes, estamos respirando a Dios, estamos respirando vida. Jesús es fiel a la voluntad del Padre. San Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, nos habla de las tres dimensiones de la persona humana. O sea, al traducirlo, como muchas traducciones están pensadas en la visión dualista, pues no aparece. Pero aquí, en este pasaje, sí. El mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, otra pregunta que podría responder al tema: en tiempos de crisis y fragmentación como los que vivimos,
¿Puede el silencio espiritual convertirse en una forma de resistencia, de sanación y de compromiso? Y eso me ha llevado a pensar en algo que me llena de esperanza, y es el de la evolución de la conciencia. Igual como el niño, cuando éramos niños, hay un proceso de crecimiento, el momento del por qué continuamente. ¿Y por qué esto? ¿No? O sea, después vamos creciendo, y en la adolescencia es el momento de dar a luz al yo psicológico, y a eso responde pues la situación de contraste, de enfrentamiento con los padres o con toda autoridad, porque el adolescente necesita reafirmar su yo. Pues viendo en un momento que tenía que preparar una clase, hice una síntesis sincrónica diacrónica de los filósofos de los primeros siglos, y entonces me surgió un interrogante, porque me llamó mucho la atención cómo es que en estos siglos aparece Lao Tse, aparece Confucio, aparece Isaías en la segunda etapa. Y aquel verano encontré un libro de Enomilla Lassalle, Vivir en la nueva conciencia, y esto me lo clarificó. Os lo voy a decir porque yo creo que nos puede ayudar en estos momentos de confusión tan tremenda que tenemos. Es la relación de la sociedad humana con el misterio. Por allá, los siglos VI, II antes de Cristo, teníamos la conciencia mágico-mítica. Dios era como un mago al cual se le ofrecían sacrificios, dones, para poder conseguir lo que se necesitaba. Luego hay un tiempo axial de los siglos VI al II antes de Cristo, y va apareciendo de forma, a pesar de las distancias y de que no había los medios de comunicación que tenemos ahora, van surgiendo un pensamiento filosófico. Lo resumimos en la frase de Descartes: pienso, luego existo. En la diosa razón, o sea, todo lo razonable era lo verdadero. En estos momentos estamos en un nuevo tiempo axial fuertísimo, cambio de paradigma, y en uno de los autores que escuché explicar, darnos una conferencia, y me iluminó mucho. Es que en estos momentos estamos en una nueva conciencia, entrando en una nueva conciencia que se llama, o le llaman, conciencia mística. William Johnston, jesuita, profesor de la Universidad de Tokio, ¿no? Ve la mística como el amor. Entonces pasamos del pienso, luego existe, de Descartes, a soy amado, luego existo. Y también amo, hago existir. Aunque en el mundo de estos momentos tal vez pesa más, siento, luego existo. Entonces, no es un proceso lineal, no. Es un proceso en que se retrocede y se avanza, se retrocede y se avanza, se retrocede y se avanza. Tenemos grupos sociales que están viviendo o que retroceden a esa conciencia mágico-mítico del misterio. Ritos
¿no?, para poder conseguir rezos, velas. Y en cambio, otro bloque que poquito a poco se va acercando al amor. Concretamente en la dama. Fijaos qué respuesta tan preciosa de la juventud para poder ayudar. Es que eran multitudes las que se acercaban a la zona inundada para poder ayudar. Y el voluntariado, o sea, como no solamente en España, sino a nivel mundial, marchar a África, a Asia, en los países de guerra, los médicos sin fronteras, etcétera. O sea, como que hay una evolución positiva respecto a ese avance de la sociedad humana hacia la interioridad, hacia el compromiso con el hermano. ¿Qué frutos genera el silencio en su relación consigo mismo, consigo misma, con los demás y con el mundo? El fruto que genera el silencio es el amor. Porque la persona está abierta al otro con mayúscula y al otro con minúscula. ¿Y por qué? Porque el que ama deja en segundo lugar su ego, su yo, y está pendiente del hermano. Bueno, un poquito mi reflexión. Muchísimas gracias. Ahora os cambiáis. Iba a leer un poema que María Gracia me ha pasado. Es de un monje ermitaño del siglo VII. Expresa que Dios es amor, porque es su esencia. Concédeme, oh Dios, la misericordia del silencio. Experimentar lo que solo engendra el silencio, aquello que las lenguas no pueden decir. Quiero amar el silencio que me une a ti y regar con él las raíces de mi alma. La oración contigo es puerta, fuente, ancla, arca, luz, bastón, refugio, medicina, escudo. Dame las palabras de la experiencia que los mercaderes de palabras no pueden vender. Aquellas palabras que en tiempo de tinieblas recuerde para no caer. Tú me ayudas a no desesperar cuando suceden las tentaciones. Tú me llamas para que cuando esté herido no me dé la vuelta. Tú te preocupas en extremo por mí. Tu bondad supera lo que te pido. Tu compasión es mayor que mis razones, y tras tu ayuda mi alma se sobrecoge en el asombro y el silencio. Al amar a los pobres encuentro la misericordia. Hazme amar inflamado por la creación entera. No ver a ninguna criatura sin sentir que la compasión inmensa impregna mi corazón, que se estremece incluso ante las pequeñas penas de los demás. Hazme amar la pobreza que recoge el pensamiento y lo libra de la dispersión. Aléjame de la sobreabundancia que trae la confusión. Hazme romper en el exceso de cosas que disipan mi quietud interior. Donde habita tu espíritu, tu verdad, no es motivo de contienda ni griterío, sino de paz, amor y humildad. Pero sean cuales sean los caminos de los hombres, no encontraremos paz hasta que no llegue al lugar de tu esperanza, oh Señor. Muchas gracias. Como veis,
no hubiera hecho falta decir nada más de lo que ha comentado Rosa, ¿no? Tan hondo, tan profundo. Y lo que ocurre es que nos tenemos mucho cariño y conversamos mucho sobre estas cosas. Y seguimos compartiendo en esta clave de mesa de diálogo, y quería compartir 2 textos que vienen del Primer Testamento, y esa es la otra melodía de fondo que hemos ido hablando, ¿no? Son textos que están lejanos en el tiempo, en la construcción o en la redacción, y que aparecen en la escritura, pero que tienen una danza armoniosa, ¿no? Hay un dinamismo o una melodía de fondo. Os leo el primero. Del libro del Génesis, los primeros versos. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Como que la acción de Dios en este relato es creadora, está presente en todo, siempre, permanentemente, infinitamente, perpetuamente, ¿no? Ilumina el caos, el abismo, la tiniebla, y orienta desde ese lugar, desde ese mal lugar. Y además bendice, hace buenas todas las cosas. El relato es muy largo, es el de la creación completa. Y en cada una de las creaciones son bendecidas. Y vio Dios que era bueno, una y otra vez, ¿no? Es el principio de una promesa. El otro relato también aparece en el libro del Génesis. Es un relato muy hermoso, a mí me gusta mucho. No sé si es conocido o no, no lo sé. Y por contextualizarlo, porque solo voy a leer un trocito, tiene que ver con las vidas de Abraham y Sara. Una pareja bendecida por Dios, elegida, escogida, enviada, invitada a salir de su tierra, también a las que se les hace una promesa y una gran bendición, pero que en medio de esa realidad no puede tener descendencia. Y una mujer, una egipcia esclava, que es Agar, es la madre de uno de los hijos de Abraham. Este es el escenario. Sara y Agar andan enfrentadas. No viene al caso, podemos ir a leerlo, ¿no? Y esto es lo que, en este enfrentamiento, Agar lo que decide es marcharse al desierto. Huir al desierto. Escaparse, exiliarse. Y el texto lo que dice es esto. Dice, Agar invocó el nombre del Señor, que le había hablado. Tú eres Dios, que me ve. Diciéndose, he visto al que me ve. Por eso se llama aquel pozo donde estaba Agar, pozo del que vive y me ve. He visto al Dios que me ve. Vio Dios que era bueno. He visto al que me ve. Vio Dios que era bueno. La acción de Dios en este caso hace en Agar una nueva creación. Está presente en su historia, en su drama, en su exilio, en su huida. Ilumina su confusión, su duelo, su riña con Sara. Ilumina su miedo, ilumina su rechazo, ilumina su exilio. La orienta, porque en ese encuentro o en esa mirada o en ese saberse mirada y bendecida, la palabra que Dios le dice es vuelve a casa, vuelve a casa. Y la bendice con una promesa. Tendrás una gran descendencia. Muchas cosas más le dice, pero tendrás una gran descendencia. Como que el dinamismo de fondo en estos dos relatos tiene comparte esa nada, silencio, desierto, caos, exilio, duelo, dolor, y al mismo tiempo creación, recreación, regeneración, restauración de la vida, bendición, compañía para siempre, permanentemente, hasta el último de los días de la vida, ¿no? Me quedo como
me preguntaba al leer estos textos de nuevo hace un ratito, ¿qué podríamos decir, ¿no? ¿Qué importancia tiene o qué impacto tiene el silencio en estos dos textos, ¿no? Y en estos tiempos de ruido, lo habéis repetido algunos, hemos coincidido en este tiempo de ruido. El silencio es, yo creo que una resistencia necesaria, una resistencia pacífica indispensable. Es como un faro, me lo imagino yo. El silencio es como un faro, porque genera las condiciones de posibilidad. Nos descubre personalmente, individualmente, a nosotros mismos, a nosotras mismas, nos descubre, y también nos descubre a Dios, que se autorrevela o que se muestra en el silencio, ¿no? A un Dios que se revela y que nos mira compasivamente, amorosamente, como pudo experimentar Agar. He visto al Dios que me ve, o la creación entera vio Dios que era bueno, se sintió vista con bondad, pero también nos mueve a mirarnos compasivamente, ¿no? Y la mirada compasiva mutua genera, y yo creo que esto es lo que experimentamos y lo comentamos muchas veces entre nosotros, un vínculo entrañable, un vínculo de afecto, decía uno de los profetas, Oseas, con correas de amor os atraía, con cuerdas de cariño. Yo creo que esas son también nuestras cuerdas de cariño, ¿no? Lo que es luminoso entre nosotros, ¿no? Ese vínculo entrañable donde las relaciones se orientan hacia la luz de Dios, hacia el amor de Dios, y eso genera indiscutiblemente una luz en este mundo, ese faro, y también un amor que ojalá plantee una pregunta. ¿En qué consiste esto, no? Que abra al misterio a alguien, seguro. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, a los cuatro. Y bueno, pues ¿cuál es el papel o qué sentido tiene el papel del silencio espiritual en el sendero del Vedanta? En el camino del Vedanta, el silencio no es la mera ausencia de ruido, sino una cualidad esencial del ser. Es un espacio interior en el que cesan las fluctuaciones mentales, que nosotros llamamos vritis, y puede emerger la realidad más profunda de lo que somos. El silencio espiritual es un retorno al origen, un estado en el que la consciencia se posa en sí misma, libre de distracciones. Se podría decir que es aprender a morir conscientemente. En ese silencio lo real no se dice, sino que se revela. Desde ahí lo eterno se intuye sin mediaciones y la experiencia del ser, que nosotros denominamos Atman, se presenta como unidad, paz y plenitud. El silencio en este sentido es el lenguaje del absoluto. Cultivar la presencia contemplativa, somos monjes y monjas contemplativos. Dentro del hinduismo, obviamente, no todo el mundo es monje contemplativo, lo cual hace que mi perspectiva de este tema sea, no voy a decir más profunda, pero me es cercana. Cultivar esa presencia contemplativa implica un proceso sostenido de interiorización. A través de la atención que se expande, que se abre, hoy en día hablan de atención plena, nosotros llamamos smriti, y la discriminación tiene que acompañar esa atención, viveka. Uno aprende a permanecer en el momento presente, a entregarse, sin aferrarse ni rechazar. Recuerdo que una vez el padre Ochoa, que fue uno de mis directores espirituales en mi infancia, me decía, se puede medir a una persona espiritualmente de acuerdo al grado de disponibilidad para el bien con mayúsculas. Disponibilidad para el bien con mayúsculas, que por otro lado es muy cuestionable porque cada uno tiene su idea de lo que es el bien. Eso puede llevarte incluso a ejercer una influencia negativa sobre otro, tú tienes tu idea. Por lo tanto, ese bien con mayúsculas es importante aclarar que es un acto sin egoicidad. Porque el ego no puede sustraerse a la dualidad y por lo tanto sus actos también implican una consecuencia. Solamente aquel que trasciende su propia egoicidad es capaz de abrirse de tal forma
que lo trascendente, que lo superior, sí quiere, porque como decía Santa Teresa, tú lo entregas todo, tú lo das todo, tú ofreces todo lo que tienes y lo pones al servicio y luego Dios eso lo acepta o no. Quiero decir que la humildad ha de acompañar en todo momento ese proceso. Esto es difícil porque el sentido del yo se enriquece y se nutre de sí mismo y en eso consiste su labor. Integrar, acumular, adquirir para ser. Esta es la equivocación. Madre, madre, le dice una discípula a Santa Teresa, ¿qué me falta para ser espiritual? Di más bien que te sobra, hija, di más bien que te sobra. Eso es algo que todos deberíamos de aplicar a nuestra vida. Por lo tanto, uno aprende a permanecer en el momento presente progresivamente, sin aferrarse y sin rechazar. Muchas veces esto se asocia con la idea de meditación, pero no estamos hablando de una meditación formal. Yo recuerdo que la segunda vez que fui a ver a mi maestro yo iba entusiasmado y cuando llego a su presencia me presento pues entusiasmado y esperando que él me reconozca inmediatamente. Él iba de la mano de un discípulo brasileño y en ese momento se gira hacia mí, me mira un poco sorprendido y dice, no sé quién es. Y entonces quedó en silencio, sin moverse, porque yo estaba paseando, yo interrumpí el paseo, claro, como está, llegas desde España con todo el afán y con toda tu potencia y que te atiendan inmediatamente, porque para eso eres tú. Me dejó explicarle quién era para que él me reconociera 20 minutos de reloj. Nunca podré ausentarme de la vergüenza que me causa actualmente ese momento. Pero me dejó sin moverse del sitio, agarradito de la mano, que yo le expresara quién era para que me reconociera durante 20 minutos. Y cuando terminé, porque ya no tenía ya más a qué recurrir, porque él mantenía esa cara de estupor, se giró hacia el discípulo brasileño y le dijo, ¿ves? Otro que no sabe todavía quién es en realidad. Entonces ellos continuaron su paseo y yo me quedé inmóvil. Brotaban las lágrimas de mis ojos, todavía lo recuerdo, y sin embargo no podía moverme. Yo les hubiera seguido, lo lógico hubiera sido acompañarles, pero me dejó tan vacío, porque no tenía ya ni más palabras para sustentar el movimiento que me llevaba a hacerme reconocer, y me había pinchado el globo de tal manera, 20 minutos de globo, que yo ya no tenía más discurso mental. Pensamiento racional imbécil, como decía el padre Basile de Montserrat. Pensamiento racional imbécil. Se supone que ese pensamiento me definía, hablaba de mi identidad, de mi persona, de dónde venía, del encuentro que habíamos tenido, de todo lo que yo había hecho, bien por supuesto, nunca mal, etcétera, 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 etcétera. Y luego aquello fue acompañado de todo el discurso que queráis añadir en 20 minutos para que alguien os reconozca. Entonces no había nada, no quedaba nada más que decir, y en el momento en que al girarse, no con desdén, sino como con una cierta preocupación, diría fingida, ¿ves? Otro que aún no sabe quién es en realidad. Entonces, ¿quién soy? Porque lo que dejó colgado frente a mí fue esa pregunta, que digamos que es la base fundamental del cuestionamiento de la esencia del pensamiento hindú. ¿Quién soy yo realmente? Pero dejó un vacío en el que tampoco tenía yo la capacidad para volver a rellenar lo que llamamos la mente. Está tan ocupada, tan centrada en rellenar el sentido del yo y darle contenido, discurso y objetivo, siempre adaptando la realidad y todo lo que hago y lo que sucede a mi propio sentido de cómo deben ser las cosas, a la idea de lo que yo tengo, a la idea que yo tengo de cómo deben ser, de cómo son los otros, de cómo deberían de ser, de cómo debería ser todo, en definitiva, que es la base sobre la que yo fundamento mi juicio, mi prejuicio, el análisis de todo lo que me rodea. Había tenido experiencias similares, pero no las recordaba porque ya no había espacio para poderlas experimentar. De repente, en ese momento, no lo he solido contar, se fusionaron en ese, vamos a llamarlo silencio, si me permitís,
Se fusionaron momentos de la infancia en los que como bebé, como niño, esos momentos nosotros los experimentamos. Pero no se les dan importancia porque nadie fija la atención en ellos, de la misma forma que nadie queda con los amigos para hablar del sueño profundo. Tema interesante. Somos, pero como el sentido del yo y del ego no está presente durante el sueño profundo, no tenemos nada que sacar de ahí y no es objeto de nuestra fascinación ni interés. En aquel momento se asociaban momentos en los que el silencio tenía espacio. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No en los que el ego lo llenaba todo o la mente racional lo llenaba todo. Y destaco la importancia de ese momento porque en ese vacío me sentí profundamente querido y al mismo tiempo profundamente sostenido, profundamente conectado, sin que lo que yo llamo yo tuviera que hacer nada. En el momento en el que ese yo se reactivó, fue un momento terrible. Porque entonces lo que buscas es encontrar un sentido rápido a ese momento, allanar cualquier duda cuestionable, por supuesto no cuestionar tu presente, tu acción, y encontrar la manera de volver a atizar con el martillo de Thor a ese santo, con tu amable y adorable presencia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de otra cosa. La práctica del silencio, o lo que llamamos nosotros comúnmente hoy en día la meditación, el estudio de las escrituras reveladas, es Ruti para nosotros, y el servicio desinteresado, el acercarte a los otros con amor, sin esperar nada a cambio, son vías obviamente que nos permiten a todas las tradiciones afinar la percepción interior. Pero más allá de las técnicas formales, lo esencial es el anhelo genuino de ver, de habitar la realidad sin interpretarla. Habitar la realidad sin interpretarla. La presencia contemplativa es una forma de morar en el ser sin perderse en los fenómenos. Porque en aquel momento no había fenómenos, había realidad. Pero yo no era capaz de hacerla mía, porque la realidad no se puede poseer. El sentido del yo cree que puede poseer la realidad, y es por eso que estamos tan azarosos, incluso en llegar a ser espirituales. Pero no consiste en llegar a ser espiritual, sino a reconocerse ya como un ser espiritual, que habita un cuerpo. El silencio transforma interiormente, despierta una claridad que ordena y pacifica la mente. Nos permite reconocer que no somos los pensamientos, sino testigos de los mismos. Esto es importante en el proceso meditativo y contemplativo en India. Esta lucidez me reconcilia conmigo mismo y desde ahí con todos los otros. No con los demás, porque decía el padre Basili, nadie está de más. En la relación interpersonal, el silencio abre un espacio para la escucha verdadera, libre de juicio y expectativa. Con el mundo, el silencio me enseña a contemplar, no a dominar, a participar de la realidad con humildad, no con afán de posesión. En definitiva, el silencio espiritual armoniza los tres planos fundamentales del ser, que es el plano interior, el plano relacional y el cósmico. ¿Cómo puede el silencio llegar a ser un puente para el diálogo interreligioso y la convivencia en la diversidad? El silencio compartido es quizás uno de los lenguajes más universales. Más allá de los credos, de los ritos y de las doctrinas, el silencio nos iguala en nuestra condición de buscadores. Nadie está delante y nadie está detrás. Cuando distintas tradiciones se sientan juntas en silencio, y lo estamos haciendo durante este retiro, se crea un espacio donde lo común no necesita ser dicho ni explicado, porque se experimenta conjuntamente. En ese clima, el diálogo interreligioso deja de ser un ejercicio de tolerancia y se convierte en una experiencia de comunión y amistad, donde incluso dejamos de juzgar al otro. Porque en realidad el tener una idea de cómo son las cosas es nuestra propia rigidez. Ausentarse de ella es lo difícil. Hasta nos juzgamos permanentemente a nosotros mismos a partir de esa idea. Hago bien, hago mal,
¿Es correcto? ¿Es incorrecto? No quiere decir que no haya que tener discernimiento, pero el discernimiento no tiene que estar objetivamente concentrado en qué devengo y en qué me transformo, sino en quién soy, hasta qué punto yo puedo llegar a ser la expresión más elevada, más maravillosa y más extraordinaria que yo puedo llegar a permitirme a mí mismo en esta misma vida para ofrecerla sin esperar nada a cambio. El silencio nos permite reconocer, por lo tanto, lo sagrado en el otro sin que tenga que ser idéntico a lo nuestro. Es, en este sentido, un terreno fértil para la paz y la convivencia en diversidad. La diversidad es la riqueza. Y entonces decía Rosa, en tiempos de crisis y fragmentación como los que vivimos, ¿puede el silencio espiritual convertirse en una forma de resistencia, de sanación o de compromiso? Pues absolutamente sí, claro. En un mundo donde el ruido externo e interno, como decía Amparo, puede haberse llegado a convertir incluso en norma, el silencio es un acto profundamente subversivo. Elegir el silencio es resistirse a la dispersión, al consumo acelerado de información, a la superficialidad del juicio inmediato. Es también una forma de sanar, porque en el silencio el alma recupera su aliento y la mente su ritmo natural. Bueno, es igual, no importa. El silencio espiritual no es una huida, sino una semilla de transformación. He tenido la bendición de acompañar procesos de búsqueda en múltiples contextos, desde comunidades espirituales hasta encuentros interreligiosos, y en todos ellos he constatado que el silencio es siempre el verdadero maestro. Recuerdo, por ejemplo, un retiro en el que personas de diferentes credos, compartiendo largos momentos de silencio frente al amanecer, nadie habló, entendimos. Puede que no seas tú, ¿eh? Todos dan por sentado que sí, pero puede que no. Esto es importante porque sí, lo que ocurre es que al mismo tiempo ahora tengo que desnudarme para poder apagar, que es casi peor. Vamos a animar la mesa. Ya, está apagado, entonces sí, ¿vale? Bueno, recuperamos un poco. Personalmente, para mí, el silencio siempre ha sido mi refugio en tiempos de dificultad. No penséis que un monje, como suelen decir, vivís en vuestro castillo de cristal. Dices, no, el castillo de cristal está en el mundo, como todo. Y si hay una comunidad espiritual, la comunidad espiritual no es un lugar, un lago de paz y paciencia, sino un lugar donde los pequeños conflictos son guerras nucleares. Para que puedas comprender, para que haya espacio y sobre todo para que te puedas transformar. Pero en vez de utilizar una bomba nuclear, lo que utilizamos es quién ha tocado este lápiz que es mío y que he puesto en este sitio donde nadie debe tocar. Entonces al final estamos hablando de crecer y de transformarse. Hay tantas formas de conseguirlo que no me atrevería a limitar cómo Dios en su revelación universal y cósmica puede ofrecer modos y maneras infinitas de que cada persona alcance ese momento de revelación y apertura y se sienta profunda y completamente amado. Pero creo que lo relacional es importante, por lo menos lo fue para mí, porque el hecho de encontrar en otro ser humano esa realidad trascendente, manifiesta, presente y totalmente viva, supuso, digamos, la base fundamental de un proceso de transformación en mi vida. Creo que los seres humanos tenemos no solo la capacidad de abrirnos, sino la capacidad de compartir esas verdades trascendentales. Porque si no, ¿qué sentido tendría que los grandes avatares, las grandes encarnaciones divinas y los grandes profetas hayan puesto sus pies en este mundo? Lo hacen porque Dios nos ama de tal manera y nos considera tan extraordinarios
que no ceja en su empeño constante y permanente de darnos una nueva oportunidad. Yo no voy a decir que es lamentable lo que nuestras sociedades y nuestra humanidad está haciendo con eso. Creo que vivimos en una constante contradicción, en un momento de dificultad, porque la dificultad y ese momento de contradicción, la incertidumbre, los momentos paradójicos, generan fisuras que nos permiten acercarnos por un momento a poner en cuestión nuestra propia existencia egótica. Por eso persiste la enfermedad. No tenemos por qué hablar de lo que hace la humanidad. Persiste la enfermedad, persiste la muerte. La inmortalidad, a la que todo el mundo se sumaría en la cola del milagro, no tiene nada que ver con la verdadera inmortalidad, que es la cola en la que no está nadie, que es hágalo usted mismo. Y es despierta a tu verdadera condición espiritual y compártela sin demandar nada a cambio. Porque no hay mayor satisfacción en el corazón humano que realmente llegar a ser bueno de verdad. Decía San Martín de Porres que ser bueno de verdad es lo más difícil y la santidad solamente es un pasito, porque el cambio es que el proceso de ser bueno implica el ego y la santidad se ausenta de él. Yo tengo muy poco que decir. Quiero decir que al final el silencio habla por sí mismo. Hablamos de él porque queremos dar pequeñas referencias que nos han sido útiles en nuestras propias vidas. Sin contemplación y sin disciplina, y disciplina hemos de entenderla sin que cada persona sea capaz de encontrar e identificar lo que es correcto para ella y llevarlo a la práctica, no habrá forma de encontrar esa felicidad. Porque cuando uno se conecta con lo que es correcto, y lo que es correcto varía a cada instante, porque cuando creces en visión, hemos hablado también de crecer en visión, cuando creces en la capacidad de ver y vas de lo exterior a lo profundo, la perspectiva de lo que es correcto también varía. Primero, lo correcto es lo bueno para mí. Luego lo correcto se transforma en un nosotros o en un tú y yo, pero hay que seguir creciendo hasta que desaparezca ese yo como referencia hacia lo externo y lo interno. Y entonces uno descubre que ya no está tanto ese bien en el hacer, sino que ese bien con mayúsculas está en ser simplemente, esencialmente lo que somos, que es seres extraordinarios y espirituales. Muchas gracias. En fin, me he quedado sin palabras, lógicamente, pero es cierto que tenemos muchas cosas en común. Desde luego, si queremos ver un corazón contemplativo, déjalo porque ya no lo voy a coger más. No sé por qué me ha desaparecido esto, pero es normal en las cosas estas. Cógelo. No, coge, tira el teléfono. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que soy siempre hombre de planes B. Y me lo apunto todo antes y voy y cometo la estupidez de pasarlo al móvil. ¿Qué crees que va a ser más Sí, sencillo? al final las notas que yo tengo son las que están aquí, exactamente. Y no, el plan B, el plan A es el móvil. Por eso, cuando hablamos de un corazón contemplativo, lo primero es aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis en toda su expresión. Pero la verdad es que cuando queremos hablar del corazón contemplativo no nos podemos referir solo a un estado emocional, sino a la dimensión más íntima, silenciosa y receptiva del alma humana. Lo que en hebreo llamamos Lev Penimi, el corazón interior. El corazón en nuestra tradición es la sede de la conciencia, sobre todo de la conciencia espiritual. El rey Salomón decía: Lev Kadosh Barav Li Elohim, crea en mí un corazón puro, oh Dios. Está en los Salmos 51:12. Un corazón capaz de escuchar, de detenerse y de acoger la presencia divina. El silencio en esta visión
no es la ausencia de sonido, como no lo ha sido nunca, sino el acto profundo del corazón que escucha. Es un gesto de humildad. No soy el centro, como decía nuestro querido amigo Swami. Me dispongo a recibir. Tenemos que estar preparados para recibir. Siempre queremos dar y somos generosos y tal, pero tenemos que recibir, y esa recepción es de aprendizaje, de conocimiento, de experiencia, de verse a uno mismo. Desde luego, verse a uno mismo en un espejo no refleja lo que somos. Es cuando te ves en el espejo del silencio, cuando de verdad te ves a ti mismo. Es una pared luminosa que te enseña tu espíritu. En lo que es la espiritualidad sefardí, que yo sé como sefardita, como oriundo español de la península ibérica, especialmente influida por los sabios de Sefarad, importantes cabalistas, y los cabalistas del Safed. Los Safed son unos sefardíes que están en el norte de Israel, ¿no? El silencio precede en toda revelación. Como enseñaron sobre el Sinaí, dice, la Torá no fue dada en medio del estruendo, sino en el momento en que todo quedó en silencio. Esto está en una Mishnah, la Mishnah son unas exégesis de la Torá y demás, y eso es lo que realmente refleja. Por eso el corazón contemplativo no es el que analiza ni el que domina, sino el que se calla y se presenta. Y la presencia tanto de uno mismo como del otro, como la presencia divina, es el fruto del silencio, que es el otro eje de esta mesa, ¿no? No se fabrica, no se fuerza. La presencia aparece cuando se despeja el alma. Y tenemos que ser conscientes de que esa presencia está con nosotros y de que esa presencia nos guía. Por eso, cuando estamos en silencio, a veces tenemos la suerte de notarla cerca. Muchas gracias. Este ha sido esta mesa redonda dedicada al silencio. Os agradecemos muchísimo a todos vuestra participación, así como a todas las personas que nos siguen desde Internet a través de la plataforma de YouTube en el apartado de Transcendence. Y bueno, que sepáis que nuestra página web está disponible para saber algo más de nosotros en www.transcendence.es. Muchísimas gracias a todos y gracias porque ha sido un deleite compartir con todos los que habéis venido hoy aquí.